En el video de hoy vamos a responder a una pregunta, y solamente a una pregunta. La pregunta es, ¿qué es el fascismo? Porque la definición que se le da a esta palabra en el léxico político es sumamente vaga. Por lo tanto, si buscas una definición más detallada, este video te puede resultar útil. Hasta la fecha, únicamente existieron dos gobiernos que se pueden considerar fascistas, y esos gobiernos fueron los de Italia y Alemania, establecidos entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahora, llamar fascista a Alemania es de hecho controversial, pero no hablaré de esto en este video. En mi opinión, la Alemania nazi fue fascista, y creo que esto quedará claro a lo largo de este video. Pero sea como sea, eso no cambia mis conclusiones, por el hecho de que puedes remover a Alemania de la ecuación, y aún así mis conclusiones se mantendrían intactas. Así que tocaré también el tema de Alemania en estos videos. Entonces, primero cubriré el tema de Italia en el primer video, y el de Alemania en el segundo, aunque en algunas ocasiones hablaré de los dos al mismo tiempo, con el propósito de realizar comparaciones. Y, al final, daremos una definición de fascismo basada en los temas revisados. Comencemos. Vamos a hacer un viaje al tiempo y al lugar donde el fascismo fue inventado. Vamos a ir a Italia, después de la marcha sobre Roma, en 1922. Benito Mussolini llegó al poder y se convirtió en la cara del fascismo. Mussolini se consideraba a sí mismo un filósofo, pero antes de analizar las ideas de Mussolini, primero veremos a aquellos personajes que ejercieron una fuerte influencia sobre él. Y un buen lugar para empezar es con Gustave Le Bon, cuyo libro La multitud resultó de un especial interés a Mussolini. Al final de 1800, la naturaleza de la política parecía estar cambiando, y Gustave Le Bon creía que la civilización se encontraba en un punto de retorno, y escribió lo siguiente: mientras todas nuestras antiguas creencias se están tambaleando y desapareciendo, mientras los antiguos pilares de la sociedad se desmoronan uno a uno, el poder de la multitud es la única fuerza a la que nada amenaza, y es aquella cuyo prestigio sigue en aumento continuamente. Por lo tanto, la era en la que estamos a punto de entrar será de verdad la era de las multitudes. Lo que Le Bon estaba describiendo era el principio de la política en masa, porque ese fue un tiempo en el que la política se volvía cada vez menos elitista y cada vez más populista. Entonces, para poder ganar poder político en ese contexto, esa gente debía pasar menos tiempo apuntando hacia la clase educada y elitista, y más tiempo tratando de ganar el apoyo de la gente común, la cual expresaría su apoyo en la forma de una multitud. Por lo tanto, él argumentaba que la política se estaba haciendo más simple y homogénea. Le Bon creía que existía algo como una ley psicológica en la unidad mental que mostraban las multitudes, la cual es esa idea que cuando los individuos se identifican con las multitudes, ellos de alguna manera pierden su habilidad para pensar por ellos mismos, y en lugar piensan con la multitud. Y de esta manera tienes a una multitud de gente pensando exactamente igual, la cual posteriormente puede ser dirigida e influenciada. Por lo tanto, en este análisis, la psicología de las multitudes
actúa como un hipnotizador y los individuos de la multitud son los hipnotizados. Por lo tanto, si un individuo se encuentra atrapado en la multitud, entonces todos sus sentimientos y pensamientos serán doblados en la dirección que desee el hipnotizador. Gustave Le Bon creía que para influenciar a una multitud no se requiere decir la verdad. Lo que se requiere es decirle a la multitud lo que quiere oír y que el tema sea atractivo para las emociones de esas multitudes, como lo indicó Le Bon con sus mismas palabras. Escribió: las masas nunca han demostrado tener una sed de saber la verdad. Ellas prefieren desviarse de las evidencias si no resultan ser de su agrado, prefiriendo adorar al error si ese error les resulta ser seductor. Así que cualquiera que pueda suministrarles ilusiones se convertirá fácilmente en su amo. Entonces, para ganar poder en la era de la política en masa, era necesario simplificar tus ideas políticas y ganarte a una multitud de gente que piensa exactamente igual, la cual luego mostraría su apoyo. Y para ellos, la mejor forma de lograrlo era no preocuparse por decir la verdad, sino, en lugar de eso, cargar tus ideas de emociones para lograr entusiasmar a las multitudes. Y así, entregarles solo ilusiones que ellos querían oír. Entonces, eso ya empieza a describir la base y las suposiciones que se encuentran tras el fascismo. Mussolini creía que si el siglo XIX fue el siglo del individualismo, entonces el siglo XX sería el siglo del colectivismo. Mussolini creía que cualquiera que no pensara en términos de colectivismo y política en masa sería dejado atrás, que significaba que tanto los liberales, que pensaban individualísticamente, como los conservadores, que pensaban aristocráticamente, serían considerados como energía muerta. Ahora, Karl Marx, el cual es un nombre que probablemente la mayoría de nosotros no esperábamos oír en este video. Bueno, a principios del siglo XX, los dos fundadores originales del marxismo clásico habían muerto y entonces empezaron a florecer adaptaciones del marxismo. Una de las mayores adaptaciones fue de Marx a Lenin, a Stalin y Mao, y a esta ruta nos referimos como el marxismo-leninismo. Y la otra adaptación mayor fue por un rumbo diferente, y empieza con George Sorel. Sorel fue un marxista heterodoxo, el cual creía que interpretar el mundo bajo la lupa de la clase y economía era algo demasiado angosto. Así que él consideró que sería necesario mirar al mundo de forma sociológica y pensó que la sociología ejercería efecto en la revolución. Entonces, él específicamente pensó que para poder crear la unidad ideológica necesaria para la revolución, sería necesario la creación y movilización de mitos. Estos mitos son historias que contienen las más fuertes inclinaciones y deseos de la gente. Son historias valoradas que inspiran a la gente y se pueden mantener a pesar de las críticas. El mito que Sorel eligió fueron las huelgas. Entonces, Sorel intentó construir toda esta mitología alrededor de la idea de las huelgas para que la gente empezara la revolución. Entonces las ideas de Sorel fueron del agrado de los fascistas italianos, pero ellos las adaptaron. Y el mapa de esta adaptación fue de Marx a Sorel, a Mussolini y Hitler, el cual es el sendero del fascismo, la ruta del fascismo. Aunque a diferencia del sendero del marxismo, leninismo, al momento que llegas a Mussolini
y Hitler. A este punto, sus ideas ya no se parecen al marxismo en absoluto. Hitler, de hecho, era violentamente antimarxista. Por lo tanto, esta fue una cadena sumamente desordenada de adaptaciones. Entonces, para terminar con la influencia marxista, los fascistas pensaban que los movimientos marxistas tocaron correctamente el espíritu de la política de las masas. Ellos contaban una simple historia de problemas binarios entre el bien y el mal, en el cual la gente común representaba al bien y las élites eran el mal, en particular las élites financieras. Y con esto se decía que la gente del bien era merecedora, especialmente merecedora de poder político. Incluso Hitler inclinó el sombrero hacia el marxismo con respecto a este tema y dijo: ningún movimiento ha operado con un conocimiento tan minucioso sobre las características de las masas como el movimiento marxista. Y sobre este tema elaboró un poco más en su libro Mein Kampf, diciendo: el fuerte y atractivo poder de la democracia social de todo el movimiento marxista depende en gran parte de la homogeneidad y, por lo tanto, de la unilateralidad del público al cual va dirigida. Y cuanto más limitadas y estrechas sean las ideas, más fácil será que sean tomadas y asimiladas por las masas, cuyo nivel intelectual corresponde con el material ofrecido. Pero los fascistas pensaron que los movimientos marxistas tenían un fallo fatal y por lo tanto destinados a fracasar. Por mencionar algunos de sus fallos, por ejemplo, eran inherentemente divisivos, por lo que ponían a una parte de la población en contra de la otra, la clase trabajadora en contra de los propietarios, y además, esos movimientos tienden a ser dogmáticos, porque tienden a adherirse de forma rígida a ideas marxistas, ya sea que trabajen en práctica o no. Por lo tanto, los fascistas pensaron que esas ideas tenían pocas posibilidades de florecer y llegaron a la conclusión de que tendrían que inventar algo nuevo, como Mussolini dijo en su autobiografía. Era necesario imaginar una nueva concepción política, adecuada a la realidad de la vida del siglo XX, superando al mismo tiempo la adoración ideológica del libertarismo y los limitados horizontes de varias democracias ya exhaustas. Por lo tanto, necesitaban crear una idea estimulante, una idea sobre la cual las multitudes pudieran reunirse, algo que entusiasmase a la gente y les brinde unión. Y algo que ellos consideraron que no estaba funcionando era el internacionalismo, como lo diría el mismo Mussolini. Vi que el internacionalismo se estaba derrumbando, la unidad de lealtad era demasiado grande, y él pensó que el internacionalismo era una idea con la cual la gente no podría sentir pasión ni unión. Luego dice: al enfrentar esta nueva situación, cada político, incluido yo, empezamos a examinar nuestra conciencia. La simple mención de este problema fue suficiente para dejar en claro y evidenciar el oculto trabajo de la conciencia nacional. Y así, la conciencia nacional reemplazó a la conciencia de clase, como Mussolini lo dijo en un discurso. Hemos creado nuestro mito. Nuestro mito es fe, es una pasión, y no es necesario que sea una realidad, porque es una realidad en el sentido de que es un estímulo, es esperanza, es fe, es valentía. Nuestro mito es la nación, nuestro mito es la grandeza de la nación. Entonces, lo que se convirtió en la base del fascismo, la idea movilizadora de los cimientos de la ideología fascista, fue un nacionalismo apasionado. Entonces,
Mussolini colaboró con un círculo de intelectuales italianos, notablemente alrededor de una revista conocida como La Voce, principalmente con el profesor de filosofía Giovanni Gentile. Entonces, ellos trabajaron para desarrollar el lenguaje y la teoría del fascismo alrededor del nacionalismo, y de esta manera convertir al nacionalismo en su mito, movilizado, y lo hicieron a través de alentar a la gente a desarrollar una especie de actitud mística hacia el nacionalismo. Ellos decían cosas como: si tú cierras los ojos, en lo más profundo de tu ser podrás sentir a tu nación dentro de tus huesos, y podrás sentir el espíritu de tu país dentro de ti. Aquí tenemos a Giovanni Gentile utilizando esta clase de lenguaje, donde dice: la historia no solo es el pasado, que interesa únicamente a los eruditos, es el presente. Es el presente vivo en el alma de todos nosotros. Aquellos que son italianos, ellos mismos se sienten parte de esta Italia y se encuentran a ellos mismos no solo en el azul de sus cielos, en sus colinas y en sus aguas, no solo en sus zonas desoladas o en tierras montañosas que alternan con sus fructíferas llanuras y sus sonrientes jardines. Cerramos nuestros ojos, hagamos abstracciones de sus horizontes, de sus paisajes, tan variados en belleza y luz. Italia permanece en nuestras almas. De hecho, se expande y engrandece en gloria. Entonces, ellos crearon este mito alrededor de su nación, a la cual no solo trataban como un territorio, sino como algo espiritual. Y luego, cada vez que hablaban de su nación, utilizaban el lenguaje más apasionado que fuera posible. Ahora, para dar un ejemplo más corto, solo escucha a Mussolini describir su identidad nacional. Él no solo se describe como italiano, sino que él dice: soy desesperadamente italiano. Ahora, no sé tú, pero yo creo que ese es el tope de la emocionalidad cuando hablas acerca de tu país. La identidad nacional es algo que todos los ciudadanos de un país técnicamente comparten. Entonces, lo que el fascismo intenta hacer es excitar las emociones del pueblo para que la gente se reúnan todos alrededor de una idea, e intentan influenciar a las multitudes utilizando el mito de la nación. Algo que es distinto acerca del fascismo, algo que lo separa de otras versiones de nacionalismo, es que para los fascistas su nacionalismo anula todos los demás principios, todas las demás leyes, anula cualquier otro principio, ya sea tradicional, moral o cualquier preocupación política. Ahora, volvamos a la parte donde Mussolini dice que nuestro mito es la nación, nuestro mito es la grandeza de nuestra nación. Y luego mira lo que dice enseguida: y para este mito, esta grandeza, la cual queremos convertir en una realidad total, nosotros subordinaremos todo lo demás. Esa es de hecho una descripción precisa del fascismo. Entonces, si la pregunta es: ¿qué dicen o qué hacen los fascistas? Y recuerda que estamos hablando de fascistas italianos y alemanes. La respuesta es: ellos están dispuestos a hacer lo que sea necesario para traer grandeza a su nación. Ellos dirán cualquier cosa que tengan que decir y harán cualquier cosa que sea necesaria hacer con tal de brindar grandeza a la nación. Grandeza, por lo menos, en sus mentes. Ahora, aquí tenemos a Mussolini describiendo un objetivo común entre el fascismo italiano y el alemán. El objetivo que los dos querían lograr es el mismo: la unidad y grandeza de su gente. Lo que nos dice que este era un objetivo de dos partes. La parte 1 era unir a la gente utilizando el mito de la nación, y la parte 2 es traer la grandeza de su gente.
a través de la grandeza de su nación. Entonces es natural preguntar a qué se referían con eso de hacer grande al país, y los fascistas tienden a dar respuestas sumamente vagas. Mussolini dice, la nación es grande cuando convierte en realidad la grandeza de su espíritu, con lo cual sabemos que esta es una idea hegeliana, la idea de que la historia está marcada por etapas, y estas etapas se definen mediante el espíritu humano. Ahora, escuchemos lo que Hegel dice. El espíritu, la necesaria y racional voluntad, es y ha sido el director de los eventos de la historia del mundo. Entonces, él dice que el espíritu dirige la historia del mundo. Entonces, los fascistas italianos aspiraron a utilizar la fuerza de la gente italiana para crear un impacto en la historia del mundo. Si ellos lo hacían, ellos estarían convirtiendo en realidad la fuerza del espíritu italiano, el cual suponía creaba la historia, la cual se suponía traería grandeza a Italia y a su vez traería grandeza a su gente. Para entender exactamente cómo hacer eso, los fascistas italianos buscaron respuestas en Hegel, al cual Mussolini llamaba el filósofo del Estado. Hegel argumentaba que en la historia del mundo la única gente que se hace notar es la gente que forma un Estado, y que el Estado es la encarnación del espíritu humano, y que representa la manifestación externa de la voluntad del pueblo. Por lo tanto, cambios en las etapas de la historia del mundo están adheridas al concepto del Estado. Hegel argumentaba que se necesitaba un Estado fuerte para poder manifestar la voluntad del pueblo e incorporar y encarnar el espíritu de la nación. Entonces, tú podrías preguntar, ¿y qué hace fuerte a un Estado? Y aquí está la respuesta de Hegel. Un Estado está bien constituido y es internamente poderoso cuando los intereses privados de sus ciudadanos son uno mismo con los intereses comunes del Estado, lo cual significa que si los ciudadanos y el Estado tienen intereses idénticos, eso hace que el Estado sea poderoso. Ahora, cuando Hegel llamaba armonía deseada, la época cuando un Estado obtiene esta condición armoniosa marca el periodo de su florecimiento, su virtud, su vigor y su prosperidad. Entonces, de acuerdo a esta filosofía, el objetivo es crear una unidad de intereses entre los individuos y el Estado, para que de esta manera no existan conflictos entre estos individuos y su Estado. Y si hay un conflicto, entonces el Estado gana. Y tal como lo dijo Hegel, que el Estado es el propósito final y posee los más grandes derechos en relación a los individuos, cuyo más alto deber es ser miembros de ese Estado. Por lo tanto, los fascistas italianos fueron profundamente inspirados por esta filosofía. Ellos veían al Estado como un medio para alcanzar un fin, el cual era hacer grande a la nación, y creían que los individuos debían ser subordinados a las necesidades del Estado. ¿Y cuáles eran esas necesidades? Bueno, eso sería determinado por los fascistas. Aquí están ellos diciendo eso. Los cimientos del fascismo es la concepción del Estado, es su carácter, es su deber y es su objetivo. El fascismo concibe al Estado como absoluto, en comparación con lo cual todos los individuos o grupos son relativos, solo para ser concebidos en su relación con el Estado. Lo que estamos viendo aquí es una justificación para el totalitarismo, al tener un poderoso Estado con derechos absolutos sobre los individuos, un Estado poderoso que subordina a sus individuos. Entonces, el totalitarismo fue una palabra que los fascistas italianos utilizaban abiertamente. Mira cómo hablaba Mussolini acerca del levantamiento de la Alemania nazi en relación con Italia. Él dijo, aquí está otro gran país en el proceso de crear un Estado unitario, autoritario y totalitario. Entonces,
Los fascistas querían unir a la gente utilizando el mito de la nación. Y luego, cuando el movimiento fascista llegaba al poder, ellos querían crear un estado totalitario, unitario, con poder absoluto sobre sus ciudadanos y sin oposición política. Y luego, desde ahí, ellos querían afirmar el espíritu de su gente en el escenario del mundo y por lo tanto hacer historia. Ahora, tanto Italia como Alemania pensaron que ese proceso crearía una nueva y gloriosa civilización, a la cual Italia se refería como la Tercer Roma, y los alemanes la llamaban el Tercer Reich. Dicho esto, al fascismo italiano es comúnmente referido como vacío. Italia tenía el lenguaje del fascismo, pero la forma de ejecutarlo no fue efectiva. Y tal como un historiador italiano lo dijo, el fascismo italiano fue algo como un estado policíaco, pero una vez más del tipo idiosincrático, uno donde la tiranía estaba enredada con el compromiso. Luego dijo, para todo su proclamado autoritarismo, pronto se mostró incapaz de movilizar a sus ciudadanos o a sus soldados ordinarios, los cuales, un número de ellos, no estaban convencidos de que sus identidades hayan brotado de la nacionalidad italiana. Entonces, la gente italiana no creyó en las ideas fascistas con demasiada fuerza. Por lo tanto, Mussolini fue un dictador impotente. Pero aún tenemos algunos cabos sueltos aquí. Digamos, ¿qué es exactamente lo que los fascistas hacen una vez que se encuentran en el poder y cuáles son exactamente sus políticas? Y otra vez, a grandes rasgos, la respuesta es que ellos harán lo que sea con tal de traer grandeza a la nación. Una cosa en la que los fascistas italianos fueron consistentes, tanto en teoría como en práctica, fue su actitud acerca de la violencia y la guerra, sobre la cual tomaron inspiración de George Sorel. Ellos veían a la violencia como una expresión política legítima y utilizaron la violencia extensivamente en su camino al poder, lo cual es algo que comparten con los fascistas alemanes. También ellos glorificaban a la guerra. Ellos veían a la guerra como algo que unía a la gente, como una experiencia grandemente moldeada por sus experiencias en la Primera Guerra Mundial. Ellos también eran expansionistas. Ellos veían a la expansión de la nación como una expresión de vitalidad y fuerza, lo cual los llevó a conquistar países débiles, notablemente a Etiopía y Libia, para el deterioro de la gente que vivía ahí. Ahora, en términos de política económica, Italia tomó un acercamiento híbrido. Mussolini teorizaba acerca de algo que él llamó el Estado corporativo, el cual se suponía crearía una síntesis entre el liberalismo y el socialismo. O en otras palabras, él quería crear una alianza entre capital y labor bajo las reglas del fascismo, lo que los fascistas llamaron abolir el conflicto de clases en Italia, aunque nunca quedó claro cómo fue que funcionaba esa idea exactamente. Sin importar cómo haya sido esto, no le hizo ningún favor a la economía italiana, y mientras Mussolini estaba en el poder, el crecimiento económico de Italia cayó y quedó muy atrás de los poderosos países europeos. Ahora, ha habido algo como una guerra de categorización cuando se toca el tema de dónde surgió el fascismo. Y bueno, la gente que simpatiza con el socialismo intenta impulsar la idea de que el fascismo proviene del capitalismo y viceversa. La gente que simpatiza con el capitalismo intenta impulsar la idea de que el fascismo surge del socialismo. Yo creo que ninguno de los dos lados termina siendo lo suficientemente convincente,
porque ambos lados miran el asunto de manera parcial. Es cierto que los fascistas realizaban campañas con lenguaje y políticas socialistas, pero también es cierto que el fascismo salió de economías capitalistas. Pero esa idea de que el fascismo únicamente puede surgir del capitalismo proviene de una mentalidad partidista. Es más, una vez que los fascistas llegaban al poder, ellos perseguían políticas económicas híbridas, porque ellos no eran limpiamente capitalistas y no eran limpiamente socialistas. Tenían elementos de ambos. Por ejemplo, ellos podían nacionalizar ciertas industrias, pero también a ciertos negocios se les permitía poseer un alto nivel de autonomía. Así que yo pienso que en este aspecto el fascismo es un callejón sin salida. Una vez que llegaron al poder, ellos persiguieron las políticas que pensaron que necesitaban para poder hacer funcionar la economía. Creo que eso fue cierto, particularmente en Alemania. Así que en esta nota creo que es tiempo de cambiar nuestra atención de Italia hacia Alemania, lo cual veremos en el video número 2.